Desde el norte, un espacio que busca enriquecer la conversación fotográfica con las singulares perspectivas e inquietudes propias del norte de México. En esta temporada especial, Monterrey en la Bienal de Fotografía, participamos en el programa público de la 21ª Bienal del Centro de la Imagen. Acompáñenos en conversaciones íntimas con artistas de Monterrey para conocer de cerca su experiencia en esta importante bienal. Hola a todos, hola a todas, qué gusto saludarlos una vez más aquí en Desde el Norte. Hoy nos acompaña Rodrigo Llaguno, un increíble artista regiomontano con una amplísima trayectoria, muy abocado al retrato fotográfico. Ha retratado a grandes personalidades de la escena cultural y también ha sido miembro del jurado de la Bienal del Centro de la Imagen. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Victoria. Gracias por la invitación. Encantado de participar y aportar lo poco o mucho que pueda aportar para que sea de beneficio. Pues que ayude a la gente que tiene ganas de participar en esta nueva Bienal. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre también el gran Lalo Jiménez acompañando en esta charla. Gracias, Eduardo. Para romper el hielo me gustaría preguntarte ¿cómo fue ese momento en el que te invitan a ser jurado en la Bienal? Si recuerdas en qué Bienal fue, si recuerdas con qué otros colegas participaste. Fue en el 2004, me invitó el director del Centro de la Imagen de ese momento. Sí, Alejandro Castellanos me invitó. Yo ya había participado en algunas bienales, me había ido bien y pues conocía mi trabajo y me invitó a participar y yo encantado, porque también pues iba a conocer la fotografía que se estaba realizando en esa época en México, y aparte los otros los colegas que también participaban como jurado, eran gente muy interesante y que yo también podía aprender de ellos, de su visión. Eso yo creo que es parte fundamental de ser jurado, que tienes muchos puntos de vista, ¿no? Y eso ayuda a crecer, claro, a darte cuenta de cosas que tú no ves y otros sí ven, y empezar a analizar formas de ver la fotografía. Rodrigo, y 2004 estamos hablando de un momento en la historia de la fotografía en donde lo digital comienza con un gran auge. ¿Cómo fue para ti, con tu trayectoria como fotógrafo retratista que tiene un manejo increíble de la técnica, en tu función de artista, juzgar el trabajo de otros artistas? Es difícil, ¿no? Es difícil porque uno tiene un punto de vista, yo en el retrato, pero también yo soy un amante de la fotografía en general, no porque me dedique al retrato, soy un amante de la fotografía como medio de expresión, y tengo tantos libros de retratistas como de paisajistas o de fotografía conceptual. Me encanta la historia de la fotografía, me encanta cómo el lenguaje ha evolucionado, ¿no? Desde sus principios en el siglo XIX, con fotógrafos como Félix Nadar o Julia Gall, Margaret Cameron, cómo fue evolucionando la fotografía en todos sus aspectos, ¿no? Hasta llegar a los 60, 70. Soy muy amante, aparte que me gusta hacer obra mía y principalmente retrato, como tú dices, siempre he tenido un gusto y una necesidad de entender el medio en todas sus formas, ¿no? Entonces sí me siento capacitado un poco, no mucho, de decidir, aunque no sean retratos, porque no todo es retrato, a lo mejor un 20% en la Bienal, ¿no? Pero eso es lo interesante de participar en esto, que ves todas las lenguajes, y lo digital estaba comenzando también, entonces era una manera nueva también de hacer fotografía, ¿no? Creo que esta fue la primera vez que se mandó digitalmente tu participación, ¿sí? Claro, ese es un punto muy importante para recordar. Nos comentaba en alguna conversación Domingo Valdivieso que anteriormente los participantes debían enviar las fotografías impresas al Centro de la Imagen. Yo cuando participé en los 90s, pues tenía que mandar las fotos impresas y ahí ya se revisaba. Y aquí fue la primera vez que a través de la computadora, que a través del monitor de computadora tendrías que elegir, que también tiene su problema. Exacto, ¿sí? Y aparte, como éramos los primerizos, que para muchos estaba Carlos Achida, estaba Cristeto, estaba Laura González, Rubén Ortiz, gente que sabe mucho de fotografía, pero también para toda esta nueva generación
evaluar un trabajo a través de una pantalla de computadora, pues no estábamos acostumbrados a trabajar tanto como ahorita a través de monitores. Entonces me acuerdo muy bien que ahí estaba, no me acuerdo, un personaje que trabaja en el centro de la imagen, con una computadora, una Mac, y ahí teníamos que estar viendo todo, las fotos, ¿no?, de todos los participantes, ¿no? Y me acuerdo muy bien ahorita recordando esa época, que sí nos costó al principio, porque había fotos que eran proporciones grandes y verlas en un monitor pues no tenía el mismo efecto, ¿no? Por supuesto, lo que nos estás compartiendo me parece de una riqueza para la gente que nos escucha increíble. Entonces, pues sí fue un reto empezar a discutir todos los proyectos que mandaban a través del monitor, y también nos los proyectaban, ¿sí? Nos los proyectaban, que también tiene sus bemoles, porque la resolución en esa época de los proyectores proyectores de imagen no eran muy de alta definición. Claro. Entonces también veías la foto pues no con todas sus cualidades que podría tener si la ves físicamente o en un monitor más pequeño, ¿sí? Pero pues fue así era. Estás planteando algo súper interesante, y es la intermediación que hubo entonces en ese momento de selección. Sí. Porque estamos hablando de una generación de artistas, de gestores culturales, a lo mejor acostumbrados a la materialidad de la fotografía, y de golpe se encontró con esta situación de evaluar el trabajo artístico a partir de un soporte que no era familiar. Y también otro problema, que los participantes tampoco tenían mucha experiencia de mandar su trabajo digital. Porque en esa época, pues el 90%, el origen era análogo. Entonces tenías que digitalizar las imágenes. Había gente que no tenía la calidad de digitalizar imágenes. Todavía no había la tecnología ni la rapidez ni la facilidad para hacerlo como ahorita. Y bueno, y más ahorita que la mayoría de los trabajos son digitales desde el inicio. Claro, desde su concepción. Desde su concepción, pero en esa época la mayoría eran fotografía análoga, digitalizada, para mandarla a participar. Entonces también había un problema que veíamos a veces, que había gente que no tenía la cualidad o que no sabía cualidad técnica para mostrar su trabajo a través de las nuevas tecnologías digitales. Pensando en esta circunstancia, ¿qué sucedió cuando vieron las piezas ya en forma física, material, física? Era bien importante verlas porque teníamos dudas, ¿sí? Teníamos dudas de algunas selecciones. Entonces, y a veces con el puro instinto vamos a echar, aunque no se veía muy bien en la parte digital, en la presentación que mandó, se veía muy interesante el trabajo y nos arriesgamos a aceptarlo, ¿no? En esa época, pues no me acuerdo la cantidad de participantes, pero la mitad se seleccionó para que la mandaran físicamente, ya en la segunda etapa. Yo regresé a la Ciudad de México otros 3 días a seleccionarla físicamente. Ahora sí, ya el resultado final. Y ahí, Rodrigo, desde tu posición de artista, porque insisto sobre eso, que creo que es lo más a veces interesante que tienen estos jurados colegiados, en donde hay una figura a lo mejor que representa al mundo de la docencia, de la academia, otro el mundo de la figura del artista. Cuando tú veías la obra materializada de otros colegas, ¿te quedabas con esa sensación de que, tendría que haberlo impreso en tal papel, esto no funcionó así? Ya cuando la vi físicamente. Sí. Sí, yo creo que la presentación, el soporte ya físico de tu obra es bien importante. Es bien importante que selecciones la escala y el material de soporte que va a ayudar a que tu idea se exprese mejor, ¿no? Y que la entienda mejor el jurado. Entonces, sí es importante. Tú lo dices ahorita por la gente que está produciendo. No, lo digo en general, porque hay veces que se produce sin presupuesto, y a lo mejor en el monitor el proyecto es maravilloso, y al momento de materializarlo falta... También está lo contrario. Sí, que había fotos bastante atractivas en la pantalla, y luego llegaban con una presentación muy básica, muy pobre, ¿sí? Y eso descalificaba mucho el trabajo. También como decías al principio, la profesionalización del trabajo fotográfico tiene que haber una parte donde también se profesionalice, la manera de presentar los trabajos. Porque si no, la idea, tu concepto se queda corto.
Y ahorita la tecnología, la gran ventaja que tenemos actualmente es que hay mucha tecnología que ayuda a que tu discurso se entienda mejor, pero sí tienes que ser capaz de seleccionar los medios, ¿no? Sí, definitivamente. Es como un gran desafío que tiene la práctica fotográfica en sí. Sí, y la presentación, Exacto. ¿cómo lo vas a presentar? Todo eso forma parte del lenguaje de tu presentación. Y a veces también por ejemplo, ahorita también un poco antiguamente pues las impresiones de gran formato eran muy complicadas. Okay. Y ahorita también a veces se abusa un poco porque la tecnología puedes hacer las fotos del tamaño que tú quieras, y a veces hay trabajos que no les favorece la escala. Tu trabajo fotográfico también tiene una escala. En mi caso, hay retratos que yo nunca los presentaría más de 8 por 10 pulgadas, por decir. ¿sí? Okay. Tamaño carta. Y hay otros retratos que sí que los estoy pensando en escalas más grandes. Cada obra tiene una escala. No nomás porque actualmente hay la facilidad de hacer la foto grande, vas a hacerla grande. ¿Sí me entiendes? Y a veces, definitivamente. Es buenísimo esto que estás planteando, sobre todo para la gente que está acostumbrada a, vamos a decirlo así, enfocar desde la pantalla del celular. Sí. Entonces, entender que el proyecto fotográfico hay que concebirlo no solamente conceptualmente, sino materialmente, y dentro de la materialidad, tener presente la escala me parece un gran aporte. Sí, es importante eso porque a veces, te digo, ahorita creen que porque entre la foto sea más grande va a ser más impactante o va a decir mejor tu idea. En muchos casos sí, claro que sí, yo no estoy en contra de la escala. Hay grandes retratos, fotógrafos que han hecho escalas de retratos, en mi caso, muy grandes, y hay otros grandes fotógrafos que sus retratos no pasan de 8 por 10 y son hermosos, magníficos. Entonces, cada obra tiene una escala y esa la tiene que decidir el autor. Y esa es una. Sí. Sí, justo en esta idea de que parte de presentar un trabajo es abarcar todos los temas posibles. Y me refiero desde la conceptualización del proyecto, ¿no? La materialización de la obra, y eso incluye determinar y tomar decisiones sobre la escala en la que se va a presentar la propuesta. Sí. Porque ahí se determina qué fácil o difícil es conectar con el público, ¿no? En algún momento. Y tienes que ver, en mi caso de retratos, tienes que ser muy delicado en la escala, porque puede llegar a aparecer publicidad del retrato, ¿sí me entiendes? Entonces, y a veces sí funciona la gran escala en los retratos, a veces no, depende del tipo de fotografía que estás haciendo. Y tú como autor tienes que también tener la capacidad de decidir. Es como un pintor, hay lienzos desde aquí a lienzos hasta de metros, ¿no? En el caso de la pintura, pues hay grandes obras de pequeño formato y hay depende de lo que vayas a decir. Entonces, Rodrigo, remontándonos a aquel 2004, tuviste un primer acercamiento a las aplicaciones de la Bienal del Centro de la Imagen intermediado por la computadora. Sí. Seleccionaron la mitad de los participantes y a la mitad se les pidió que produjesen obra y que las mandaran al Centro de la Imagen. Exacto. Hiciste un segundo viaje y ahí vino un recorrido por las paredes, me imagino, del Centro de la Imagen. Recorrido, sí, de toda la obra física que llegó para ya decidir la selección final y los premios. Y ese momento de selección final, ¿recuerdas más o menos cuántas participantes eligieron para la selección de la exposición? ¿20, 25? 40, 50 personas. Ah, ok. Sí, era bastante. Se dieron 2 premios de adquisición. ¿Cómo fue ese momento? Pues hay que negociar, porque para mí, a lo mejor, me acuerdo que teníamos que negociar entre los 4 o 5 que éramos, porque cada uno, como tú decías hace rato, Victoria, pues venía gente de la academia, venía gente que eran productores, había un director de un museo, repito, había una crítica de fotografía, Laura González, que había sido productora, pero en ese momento ya era más como crítica de fotografía. Estaba Rubén Ortiz, que es fotógrafo, luego yo, y Cristeto, que también es fotógrafo. Éramos como tres productores y otros tres como que no producen, que tienen el conocimiento en fotografía, con mucho conocimiento y mucha cultura, y cada quien trae una realidad propia, ¿no? Una manera de ver la fotografía, ¿sí? Claro, todos buscamos la calidad del soporte, el discurso, que se esté diciendo lo que
lo que el autor está comentándonos en sus textos. Sí, ¿no? y justo eso me da pie a la siguiente pregunta. Tú, siendo un fotógrafo que cuida especialmente la técnica en su trabajo, que es evidente al momento de producir tu obra, al momento de juzgar el trabajo de otro fotógrafo, ¿qué peso tiene para ti la técnica contra la propuesta conceptual de la obra? Claro, la idea, el concepto es lo más importante, que sea un discurso que tenga una autoría y un propósito. Pero entre domines más la técnica, mejor va a ser el discurso. Porque a veces había discursos que no llegaban a ser culminantes porque la impresión, la presentación estaba muy mal hecha. La idea era buena, pero la presentación de la obra no era como un filtro borroso que no ayudaba a entenderla por completo. Creo que los que más se llevaron los mejores premios son los que balanceaban mejor eso, el discurso, un gran discurso, una gran idea, una gran propuesta visual y de contenido con un soporte técnico bastante profesional. Y luego, cuando ya se dieron los premios, se anunciaron las personas que ganaron, ¿alguien se acercó contigo y te preguntó por qué no quedé? ¿Qué te pareció mi obra? ¿Cómo fue ese momento para ti? Pues ese es un momento delicado porque pues, la gente quiere ganar o quiere... Yo creo que pues no se trata de una carrera. Es importante. Yo, en primer lugar, es tener algo que decir. Para participar en una bienal fotográfica hay que ser un autor con cierto soporte, cierta cultura y cierto intelecto que tengas algo que decir. Si no, ni para qué. ¿Sí? El problema ahorita de la fotografía que se hace una cantidad de fotografía actualmente, pero la mayoría es una basura. La mayoría no dice nada. La mayoría es una foto efímera. No hay un discurso, no hay una propuesta, no hay una intención, un discurso. Sí, hay grandes, pero hay mucha gente que se queda a medias porque no entiende el medio fotográfico, su historia, lo que se ha hecho, ¿sí? Entre más conozcas el medio fotográfico, de dónde viene el medio donde que tú estás trabajando, mejor vas a entender las posibilidades para desarrollar un lenguaje propio. De nuevo, muy buena esta observación que haces. Creo que también ese es un gran desafío para las generaciones que actualmente producen, generaciones nativas digitales, repito, que conocen la fotografía a partir del celular. Entonces, trasladar a toda esta generación de artistas a la necesidad de estudiar la historia del medio fotográfico, hay veces que puede ser para algunas personas muy interesante y para otros no relevante. No creo que, es importante entender el medio donde estás tú desarrollándote. Te voy a dar un ejemplo muy básico. Si tú eres pianista, estudias el piano y nunca has escuchado lo que se ha hecho antes, a un Chopin, un Mozart, un Liszt, estás frito. Claro. Estás frito. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. En fotografía lo mismo. Hay gente, yo de repente doy talleres y hay chavos que tienen ya tiempo haciendo fotografía y no saben quién es Diane Arbus, por decir. O no saben quién es Robert Frank, o August Sander, o Edward Weston. Aunque ya son viejitos y son unos grandes autores. A mí no me deja de maravillar una foto de Weston, a pesar de que ya tiene más de 100 años. No me deja de maravillar un retrato de Arbus. Cada vez que lo veo, abro un libro de Arbus, me sorprende cada vez más. O el libro de los americanos de Robert Frank, cada vez que lo leo, le encuentro cosas nuevas. Estas imágenes que te acabo de dar ejemplos tienen 50, 100, 80 años yo las vuelvo a ver y me siguen sorprendiendo como hace 20 años que las descubrí, o 30. Entender tu medio es bien importante. Bien importante. Es como igual, si un pintor, imagínate un pintor que nunca ha visto obra de Picasso o de Pollock, pues está frito, o de Miguel Ángel. Sí hay una necesidad de entender para que puedas tú decir cosas luego con más pesado, con más soporte, ¿no? De alguna manera esto que estás diciendo es fundamental para cualquier persona que se quiera insertar en el medio fotográfico, ¿no? El desconocer la historia del medio, pues lo único que hace es que te limita. Por el contrario, si empiezas a investigar, buscas los autores o fotógrafos, independientemente de la época que sea, que te gustan y que sientes que son afín a tu práctica, pues lo único que estás haciendo es enriquecer tu cultura visual y por ende podrás decir cosas de mejor manera, más elaboradas, mejor construidas y creo que esto que estás comentando es fundamental y muy importante.
Haciendo una especie de raconto de las ideas que más me van quedando de todo lo que nos estás compartiendo. En primer lugar, abrazo este consejo que das de para participar en una bienal necesitas tener algo que contar, necesitas tener una posición autoral para producir. Y después este segundo consejo de entiende el medio en el que vas a producir tu mensaje, porque si no es probable que la imagen quede carente de peso o de sentido. Y quisiera preguntarte, para ti como artista, ¿qué peso crees que tiene el ser un seleccionado o una seleccionada en la Bienal? Pues es importante, te ayuda a que, en primer lugar, que tu obra la vea más personas, ¿no? Ayuda a que, pues normalmente hacen un catálogo, la exposición la ve mucha gente en la Ciudad de México, la itineran. Pues es una manera de empezarte a meter y a empezar a tener discursos con otros compañeros, a empezar a ver tu obra colgada con otros grandes artistas, fotógrafos que están produciendo, y hay una comunicación, entender dónde está insertado lo que estás haciendo, ¿sí? Porque a la hora que está colgada tu obra en la Bienal va a estar al lado de otras obras, y la interacción puede ayudar a entender para dónde vas, ¿sí? Para dónde va tu trabajo. Esa experiencia es la mejor, yo creo que es el objetivo principal, que te seleccionen, es el objetivo. Ya si te dan el premio y eso, pues qué bueno, pero yo creo que el objetivo principal es que participes en la exposición y que quede en el catálogo, también es importante. Y ahí es bien importante porque en esta nueva Bienal pues va a haber la gente que sea seleccionada, va a ser como un termómetro de lo que está pasando en la fotografía actual contemporánea en México. Todas las vertientes, ¿no? Desde foto muy tradicional hasta foto muy experimental, con diferentes soportes, diferentes intenciones, cómo la fotografía está muy viva actualmente en México, ¿sí? Así es, veremos quiénes serán esos 20 seleccionados, estamos a la espera. No te seleccionan, pues a continuar. Ese es un gran consejo que venimos Lalo y yo repitiendo episodio tras episodio. No quedar seleccionado no quiere decir que no pasa nada, al contrario, inicia todo un proceso de o seguir trabajando, buscarle espacio de exposición a tu proyecto, etc. Yo creo que tú haces tu obra como yo la hago como una necesidad de vida, darle una necesidad para darle sentido a mi vida. Es lo único que me hace sentir vivo casi, ¿sí? Hacer mi obra. Cuando yo tengo una persona enfrente de mí retratando, es donde es el sentido, le da sentido a mi vida. Ya, si mis fotos son buenas, son para una gente o no, pues ya esa es otra cosa, ¿sí? Si hay necesidad pues es la fotografía, si hay una necesidad de mover la obra y de presentarla, porque eso te va a ayudar a que puedas seguir produciendo también. Pero la base de uno para crear es uno mismo. Tienes que soportarte y aguantarte tú, que algunas veces te van a decir que no sirve y otras veces que eres una maravilla, y no creerte las dos veces, las dos. Hay que trabajar, sí. Yo creo que es una constancia. Yo ya tengo más de 30 años en esto y lo que es una constante, y a veces ha habido años muy buenos, que ha habido muchas cosas positivas hacia mi obra, y hay otros años que no ha pasado nada así importante de promoción o de publicación. No, hay años que se van en cero, no sin hacer, yo sigo haciendo retratos, digo, hacia galerías, publicaciones, coleccionistas, años buenísimos y años que nadie me compró un retrato, que nadie me invitó a una exposición o algo así, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Me cuestiono por qué, y que trato de moverme y buscar caminos, pero nunca paro, claro. Nunca paro. Es una necesidad y nunca pararé. Nos das otro consejo, otra cosa que las nuevas generaciones deben entender, y que el hacer fotografía, el estar en este medio, implica una carrera de largo aliento. Ah, sí, todo va a pasar de manera inmediata y rápido, y te van a seleccionar y vas a ganar 1000 cosas y te van a llamar de todos lados. No, el arte en general, los grandes artistas en todo, en músicos, fotógrafos, pintores, escritores, es un proceso, es una manera de vivir, es una manera de estar creciendo, de estar experimentando, de agarrar nuevos caminos, evolucionar, ¿no? Por ejemplo, a veces a mí me da risa, no sé, de repente ven un retrato mío que yo hice en el 95 y que les encanta. Hazme uno igual. Yo no sé hacer ese retrato, ya no soy yo yo no puedo hacer un retrato como lo hacían en el 95. Ya no me sale, y aunque quisiera, y no me atrae en la más mínimo.
Yo ahorita estoy en una investigación haciendo retratos de otra manera que hace, aunque sea la misma una persona enfrente, yo ya no la veo igual como hace 20 años. Sí, a mí me gusta pensar en la profesionalización de la práctica artística como cualquier otra práctica profesional. Eso que estás diciendo es vital, y más ahorita, tienes que ser bien profesional, cuidar tus métodos, tu presentación, cuidar tu obra, que no la vas a poner en cualquier lugar tampoco, cuidarla, respetar la obra. Sí, no más porque me invito a una exposición voy a participar. No, a ver, ¿qué exposición es? ¿De qué se trata? Claro, ¿Sí claro. me entiendes? Mi obra no la voy a colgar en cualquier pared. Hay paredes que sí me interesa que esté mi obra, y hay otras a veces me invitan y yo no tengo por qué participar en eso, aunque me invites. Gracias por la invitación, pero mi obra no está para esa exposición, ya tiene otro nivel, Claro. por decir. Sí, se entiende. Tienes que cuidar tu obra, las publicaciones. No voy a publicar mi obra en cualquiera que me diga, ¿me prestas una foto tuya para publicar? A ver, ¿dónde se va a publicar? ¿Sí? ¿Para qué es publicar? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Hay que cuidarla porque es una obra que cuesta, es tu vida, es parte de tu vida. Hay que cuidarla. Y cuidar también tus archivos. Es todo Hay gente muy buena en Monterrey que es muy profesional y que hay que seguir a esos. Un gran ejemplo para mí ahorita es Alejandro Cartagena, por ejemplo. Es un ejemplo a seguir en muchas cosas. En su estudio, cómo guarda, como sus proyectos, cómo se mueve, sabe dónde moverse, sabe dónde no. En pocos años es muy reconocido, ¿sí? Sí. Por decir, y hay otros. Mientras continuemos hablando de esta necesidad de profesionalizar la práctica artística y hagamos analogías tal vez muy básicas, pero por ejemplo, la odontóloga no deja todos sus utensilios desparramados por cualquier lado. No. Los esteriliza, los guarda. Entonces, los mismos recaudos que se tienen en algunas otras profesiones se tienen que trasladar a la práctica artística para entender que esto es una carrera. Sí, tienes que ordenar. Por ejemplo, mucha gente, ahorita, por ejemplo, con el sistema digital tienes que ser muy ordenado, cuidar tus archivos, porque son muy delicados. La fotografía digital, la mayoría de las cosas traen ventajas a comparación de lo análogo, la mayoría. Pero un problema que tiene la fotografía digital es la permanencia, cuidar los archivos. Porque tú podías, en la época análogo, tú podías dejar un negativo guardado en un cajón y 50 años después alguien abre el cajón, ahí está el negativo y no tiene ningún problema. Vivian Maier, grandes fotógrafos que han descubierto ahorita, y ahí están sus fotos como si no pasó nada después de 50 años. El problema de la fotografía digital es que tienes que ser muy cuidadoso con tus archivos. Entonces, eso es parte de lo que tú dices, profesionalizar, saber dónde están. Hay gente que le dices una foto y no sabe dónde está, en la computadora, no sabe en qué disco. ¿Sí me entiendes? Tienes que ser muy profesional en eso y cuidar mucho tus archivos, ¿no? Cuidar mucho los archivos y si son digitales los archivos, pues con más cuidado, porque los soportes van cambiando, ¿no? Si tú los tenías hace 20 años en CD, pues ya, y los dejaste ahí, quién sabe qué va a pasar, ay Dios. Sí, convengamos que ahora las computadoras no traen lectora de CD, entonces faltaría hasta el medio para poder traducir esa información. Sí, tienes que ser cuidado. Eso es parte de ser profesional. Profesional. Y los que estaban en análogo, pues tienen que cuidar, archivar muy bien sus negativos, que estén en temperatura adecuada. Sí, por ejemplo, Graciela Iturbide, tú vas a su estudio, está todo profesionalizado, cajas de impresión, cuarto con temperatura donde están sus negativos, ¿sí me entiendes? Todo está ordenado. Si le dices una foto de tal año, ya saben dónde está el negativo, dónde está una impresión. Todo tienes que profesional tu soporte, porque eso te va a dar calidad a tu trabajo y profesionalismo. Rodrigo, ¿algo más que creas que pueda serle de utilidad a una persona que está iniciándose en la práctica artística que quieras compartir? Pues yo creo que en la cuestión de los bienales es bien importante que el que sienta que no es entrar por entrar a una bienal, y más este tipo de bienal que es muy importante y que es una bienal de alto calibre, ¿sí? En México, es la más importante. Entonces, tampoco mandar si este año no tienes tu obra completamente como tú quieres, no está todavía el proyecto adecuado, espérate un año. O si ya está, pues participa. Y si te seleccionan, felicidades. Y si no te seleccionan, a seguir adelante. Hay muchos también otros en el mundo y está lleno de bienales y de maneras de presentar tu trabajo, ¿no? Primero que nada, tienes que estar consciente que la carrera de artista
es una carrera de vida y que la tienes que traer ahí metida en ti mismo y es un trabajo constante, si no es que diario, casi. Vives, duermes con la fotografía, en mi caso. A veces hasta ya quiero que se me salga un rato, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Como que quiero ser normal, ya no pensar en eso, ¿sí? Sí. Pero ahí la traes y pues es algo maravilloso. Es el poder expresar tus ideas a través de la fotografía es algo maravilloso. Pero sí no es, a pesar de que es un medio, lo que pasó del análogo a lo digital, y es una gran ventaja, es que la curva de aprendizaje tecnológico se acortó bastante. El oficio de aprender a revelar era muy complicado, te tardabas años en dominarlo. Y ahorita entonces la fotografía digital es mucho más, la curva de aprendizaje de la técnica digital es bastante más rápida. Entonces está bien lindo eso porque te puedes enfocar ahora sí en tus ideas, ¿sí me entiendes? En tu discurso. Claro, buenísima esa observación, tienes toda la razón. Si ya no tienes que estar preocupando si revelé bien o si el químico. Eso está bien, pero ya te dedicas, ya la cámara es tan automatizada y con súper alta calidad de los archivos y de las ópticas, que ahora sí, toda tu idea, todo lo que tú tienes en la cabeza, pues nomás ahora con ese aparatito lo puedes decir, más que hay que saberlo decir, ¿sí? De una manera inteligente y con un soporte cultural de artista, entender, yo creo que es bien importante, ya para cerrar, yo creo que cualquier persona que sepa el arte tiene que entender todos los otros medios de expresión, la literatura, la historia, la pintura, la música, todo eso te ayuda a entender más tu fotografía. Rodrigo, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido de un valor. Empezamos hablando de cómo fue tu experiencia llegando al Centro de la Imagen en 2004 y terminamos hablando de cómo la fotografía digital ha acortado la curva de aprendizaje. Así es que me ha parecido increíblemente enriquecedora. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, encantado de participar en lo que se les ocurra. Aquí estoy a sus órdenes. Juan Rodrigo, muchísimas gracias por ayudarnos en este proyecto, por participar. De nuevo, creo que tu voz es muy importante, que la gente y las nuevas generaciones la conozcan. Nos has dado grandes lecciones en esta plática y no me resta más que agradecerte tu presencia. Hombre, gracias Lalo, y aquí estamos, con lo que se les ofrezca, aquí estoy. Mi estudio está en San Pedro, lo que se les ofrezca a la gente joven que quiera pues, algún consejo, visitarme, mi estudio está en San Pedro y ahí a través de Instagram, Yaguno Foto, ahí me pueden buscar y encantado de recibirlos en algún momento. Un placer y gracias por la invitación. Y ahora viene el gran momento de este podcast, que es la despedida que Lalo ha institucionalizado. Así que el micrófono es tuyo, Lalo. Bueno, pues no nos queda más que decir hasta luego. Adiós. Bye. Monterrey en la Bienal de Fotografía es una actividad que forma parte del programa público de la 21ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. No olviden dejarnos sus comentarios. Síganos en Instagram como @desdelnorte_fotografía. Hasta la próxima.